2. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, buenos días. Los miro con energía esta mañana. Qué bueno. Gracias a Dios por el café. Hermanos de Facebook, bienvenidos a nuestro servicio. Esta mañana vamos a comenzar. Vamos a hacer una canción. Esta canción es muy hermosa. Nos habla de nuestra disposición de levantarnos en la mañana, ¿verdad? Tenemos nuestro servicio a las 8 de la mañana. Yo sé que no es fácil levantarse, pero hemos venido para adorar al Señor y vamos a decirle que queremos buscarle, ¿verdad? Así en la mañana queremos venir delante de Él.
Amén. Demos gracias, Señor, al Dios por este nuevo día y para que este servicio sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de un día más de vida que tú nos permites, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa de oración, alabándote, bendiciéndote, Señor. Apresura los pasos, Señor, de los demás hermanos que vienen Amén, en camino, sí, Señor, para que así reunidos, unánimes, Señor, podamos bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que se va a hacer, Señor, y cada cosa que haga, Señor, que en nuestras mentes, en nuestros corazones, escuchando tu palabra, Señor, con atención, Señor, porque es alimento para nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, por este día, por este nuevo día de oportunidades que tú nos das. A ti te alabamos, a ti te bendecimos y a ti toda la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dice Elizabeth, ¿verdad? El año pasado no tuvimos nuestra reunión de Domingo de Palmas. Ya lo tuvimos en Facebook. Era una nueva experiencia que estábamos teniendo y tratando de poner todo, de acomodar todo para transmitir en Facebook. Pero qué bueno que hoy estamos aquí, ¿verdad? Y podemos adorar al Señor. Hoy es Domingo de Palmas. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a adorar al Señor. Vamos a, igual que esa multitud que recibió a Jesús, ¿verdad? En la entrada de Jerusalén, nosotros esta mañana también podamos decirle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Cantamos
mañana para recibir al Señor, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cuando Salomón hizo el templo para la adoración a Dios, dice que esa casa no puede contener a Dios, ¿verdad? Pero ahora Dios ha escogido hacer su morada en nuestro corazón. Y esta mañana le adoramos y le recibimos en nuestras vidas, ¿verdad? Y le glorificamos como Señor de cada uno de nosotros.
esperanza. Un grande abismo entre nosotros, un alto monte hay escalar, un desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Tú imaginas que era tan grande, de la gracia al corazón, el Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado el ser visto. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación, esperanza está en Jesús. Las manos, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación, esperanza está en Jesús. Sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Una vez más tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte. La victoria está esperanza, amén. En Él está nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe.
Él es nuestra roca y por eso le bendecimos en esta hora. Vamos a tomar nuestros asientos. Y tenemos nuestra lectura. Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Si usted quiere buscarlo ahí en su Biblia, vamos a tener a Antonio que nos va a dirigir. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Qué gusto poder adorarle, el gozo del corazón adorar a nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra lectura que se encuentra como dijo el pastor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Los que lo tengan pueden decir amén. Marcos 11, del 1 al 11. La entrada triunfal en Jerusalén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Pues estamos celebrando esta mañana la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y bueno, es el inicio de una semana muy especial en la que vamos a mirar algunos eventos en la última semana de Jesús y culmina con ese sacrificio el viernes, ¿verdad? Y luego el domingo celebramos la resurrección, ¿verdad? Con la cual, como dice la canción, ¿verdad?, las promesas del Señor se hacen reales para nosotros, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio, y gracias a la resurrección de Cristo estamos aquí hoy, ¿verdad? Ese es el fundamento de nuestra fe. Como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, y seríamos los más dignos de conmiseración del mundo. Pero el Señor resucitó, ¿verdad? Y por eso estamos aquí esta mañana para adorar al Señor. Y bueno, solamente unos avisos: es que el próximo viernes vamos a tener servicio 7:30 de la noche. Voy a estarle mandando los detalles durante la semana, pero aparte en ese día vengamos a celebrar la crucifixión, ¿verdad?, a conmemorar la crucifixión y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y luego, por seguro, el domingo en la mañana a las 8 vamos a tener nuestro servicio de resurrección. Lo vamos a hacer afuera, por si usted quiere traer a más invitados, para que no estemos preocupados por el espacio. Vamos a estar afuera. Ya no va a ser tanto frío, de todas maneras tráigase su suéter y tráigase su silla. No se olvide de su mascarilla. Si a alguien se le olvida, va a estar Raúl y Yaney allá en la entrada para poderles proveer alguna mascarilla. Y véngase el próximo domingo a las 8 de la mañana. También tenemos algo especial para los niños, así que vamos a invitarles para que nos acompañen y podamos celebrar juntos el tiempo de resurrección. Vamos a venir al Señor en esta hora y vamos a orar por las ofrendas. Vamos a orar también por que el Señor siga bendiciendo nuestra iglesia, ¿verdad? Y nuestros hermanos. No sé si alguien cumplió años. Yo no tengo nadie en mi calendario, pero no sé si alguien cumplió años que yo no sepa esta semana.
Luis. ¿Alguien? ¿Pepe? Pido oración por mi papá, ese es mi hermano, yo soy. Ok, vamos a orar por el papá de John. Okay. También Sixto se sintió un poco mal, vamos a tenerlo en nuestras oraciones. Por eso no estuvo con nosotros esta mañana, pero vamos a orar. También mi hermana Loera pide oración, así que vamos a orar también por ellos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder reunirnos para bendecir tu nombre, Señor, y te damos gracias por este privilegio, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, que nos da esperanza, que nos da vida, Señor, que nos da paz, que nos da, Señor, libertad del pecado, de la culpa, de la condenación, Señor. Y te damos gracias en esta hora, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, a entender, Señor, la maravillosa obra, Señor, que tú has hecho por nosotros, y que podamos, Señor, vivir para agradarte, para seguir tus mandamientos, Señor, y hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, cada día. Padre, ponemos nuestra iglesia en tus manos, por aquellos, Señor, que tienen necesidad. Te pedimos por el papá de John, Señor, tú sabes su situación. Te rogamos, Padre, que seas tú manifestándote en su vida, Señor. Obra en él, Señor, y en esta mañana lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques en su vida, Señor, y le ayudes en la situación que está pasando, Señor. También te damos gracias por Cristina y su familia, Señor. Gracias porque, Señor, les has ayudado en este tiempo difícil de enfermedad, Señor, y les has levantado, Señor, para tu gloria. Padre, te damos gracias por ellos. Señor, también te pedimos por mi hermana Loera, Señor, que tiene una molestia en su ojo, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú tocando su cuerpo, Señor, y trayendo sanidad. Y, Señor, guardándola, Señor, y ayudándole cada día, Señor, dándole fuerza, Señor, no solamente físico, pero también espiritual, para que ella pueda seguir buscando y siguiendo, Señor, tus caminos. Padre, la ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Y por cada uno de mis hermanos, Señor, que esté pasando un tiempo difícil, Señor, de enfermedad o problemas, Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, quien les ayude, les levante, Señor, les des, Señor, de tu fuerza, Señor, y te manifiestes en sus vidas, Señor. También te damos gracias por mis hermanos que han traído sus ofrendas, Señor. Gracias por su generosidad, Señor, por ese deseo que tú has puesto en su corazón de adorarte también a través de las ofrendas. Te pedimos que les bendiga, Señor, y que nada falte, Señor, en sus hogares, Señor. Y no solamente a mis hermanos que han traído su ofrenda, pero a aquellos que no han podido, que tienen necesidad, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú que provea, Señor, y traiga sustento, Señor, a sus casas, Señor, a sus hogares, Padre. Te pedimos que estas ofrendas sean de bendición y que se sirvan, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y engrandecer tu obra, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, también por nuestro tiempo de meditación. Te pedimos, Señor, por mi hermana Cari, que tu, Señor, le bendigas, que le uses esta mañana, Señor, para compartir con nosotros tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues este es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, así que tenemos mi hermana Cari con nosotros esta mañana, que es uno de nuestros predicadores locales. Está estudiando en el seminario, por cierto, les recomiendo el seminario. Acaba de terminar el trimestre de ¿qué es? Invierno, y está por comenzar el de primavera, así que si alguien está interesado puede preguntar a mi hermano Ramiro sobre información sobre estas clases. No tiene que ser pastor, pero es una gran ayuda para poder servir, ¿verdad? Se está capacitando para liderazgo, ¿verdad? Y todos aquellos que quieran aprender, les reto, ¿verdad? Les reto para que se unan a nuestro grupo de estudiantes en el seminario. Así que gracias, hermana Cari, por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros. Muy buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana. Días. Estamos celebrando la entrada triunfal del Señor Jesús, ¿verdad?, a Jerusalén, y es parte del Vía Crucis que está pasando el Señor. Gracias al pastor por este momento que nos permite a nosotros los estudiantes practicar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos. Creo que ya lo tiene porque el hermano Antonio ya lo leyó. Todos tienen su texto en el libro de Marcos 11, del 1 al 11. Amén, hermanos. Marcos 11,
vamos a leer, hermanos, en esta mañana. En el nombre poderoso del Señor vamos a leer su palabra. Dice: y cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Hallaron el pollino atado afuera de la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían de atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado al Señor, el Señor, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana porque reconocemos, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, porque hemos abierto nuestros ojos, Señor, a un nuevo día. Damos gracias por todo lo que nos has dado. No nos ha faltado nada. No nos ha faltado techo, comida, trabajo. Gracias, Señor, porque tú estás atento a todas nuestras necesidades. Ahora, Padre, te pido que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, prepare, Señor, nuestros corazones y que estemos atentos, Señor, a tu mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses, Señor, y que me des gracias, Señor, para poder exponer este mensaje. Todo te pedimos y siempre te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Voy a pedirles de favor que todos le agarren su palmita y la levanten. Todos. Quiero ver palmas arriba. Qué bueno, ¿verdad? Así gritaba la multitud, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos todos de pie y vamos a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse. Esto lo usé como parte de mi introducción para darles a entender de lo que vamos a hablar, pero ustedes ya saben de lo que vamos a hablar en este día, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la entrada del Señor a Jerusalén. En este texto, cuando yo lo leí, cada persona, cada pastor que lee su texto, ¿verdad?, se enfoca en unas cosas. Y hoy titulé uno de mis primeros puntos: nuestra obediencia a Jesús es el resultado de su amor y amistad por nosotros, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué es lo que significa obediencia? Y en mis investigaciones que yo hice,
Dice que el significado bíblico de obediencia quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, como lo serían la obediencia a Dios, porque Él es el creador y los hombres dependen de su voluntad. El término obediencia desde el punto de vista bíblico debe de sentirse de corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. Y ahora vamos a ver por qué les hablé de la obediencia. Porque como ya leímos en los primeros textos, pero se los voy a leer otra vez, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Se negaron? No se negaron, ¿verdad? Fueron. Dice, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis ahí a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y suponemos que ellos fueron, hicieron lo que el Señor les mandó, ¿verdad? Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid el Señor que lo necesita y luego lo devolverá. Y otra vez, y fueron y hallaron al pollino atado a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y como el Señor había dicho, dice, y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces creo yo que al mirar la multitud que había ahí, que los discípulos habían puesto su manto, dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Ve que cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿verdad?, podemos ser testigos de la gente que está a nuestro alrededor, y la gente se da cuenta que somos obedientes y nos imitan. Así como los discípulos fueron y obedecieron, trajeron el pollino, dice la Biblia, pero para mí es un burrito, así es que si me oyen decir un burrito, es un burrito, un pollino. Y los discípulos pusieron sus mantos sobre el burrito para que el Señor se montara. Al ver esto, la multitud se dio cuenta y pusieron mantos para que el Señor pasara. De todo lo que les acabo de leer sucedió el domingo de la semana en que Jesús sería crucificado. Como nos dijo el pastor, estamos ya a principios de la Semana Santa. Dice, en la cual se celebraba la gran fiesta de la Pascua, y judíos de todos los del mundo romano llegaban a Jerusalén para participar de las fiestas. Y muchos que ya habían oído de Jesús o le habían visto hacer milagros y que sanaba a los enfermos, y esperaban que llegara al templo. Y claro que sí iría Jesús. Había mucha gente esperándolo, tal vez por curiosidad, porque el Señor ya había hecho milagros, ya había sanado. Dice, y claro que sí iría Jesús, pero no como un conquistador montado en un caballo o en un carro de guerra. Él entró como un bondadoso y pacífico rey montado en un pollino, tal como lo había predicho en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo,
Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando yo miro esto, yo me pongo a pensar, bueno, tal vez el dueño del burrito no se conocía al Señor Jesús, tal vez el Señor Jesús le había hecho un favor, le sanó a un enfermo, los alimentó, no sabemos qué, pero nos damos cuenta cómo estuvo accesible a que se llevaran a su animalito, ¿verdad? Porque el Señor lo mandaba a pedir. Entonces todo esto ya estaba escrito desde mucho antes. Y como podemos ver, dice, desde el principio de los textos que leí en el versículo 2, Jesús envió a sus discípulos y ellos obedecieron a todo lo que Jesús les había mandado. Cuando yo miré mi texto, yo me enfoqué en eso, en la obediencia de los discípulos, ¿verdad? Entonces, yo miré obediencia en los dos discípulos, yo miré la obediencia en el dueño del pollino y en los que estaban ahí, que les preguntaron, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te llevas el burrito? Miré obediencia en ellos cuando le dijeron quién había mandado pedir al burrito. Podemos entender la importancia cuando nosotros somos obedientes. A veces no sabemos quién nos está mirando, tal vez el vecino de al lado nos está viendo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero es bien importante que seamos obedientes en todo el tiempo. Esto me trae a mi mente, yo tuve un problema en mi trabajo, debido a que yo trabajo en un lugar donde se cuidan los ancianitos y pues todos salieron positivos del COVID y se pusieron en cuarentena, y después de que pasaron su cuarentena, que ya todos salieron negativos, entraban al comedor en grupos de 10. Salían los 10 y se limpiaba y entraban otros 10, bueno, sí. Pero había cierto trabajador que no estaba respetando los horarios que se estaban especificando de la entrada de cada grupo, y la señora, la dueña, se dio cuenta y bajó, porque su oficina está arriba, bajó y dijo, ¿qué está pasando? No se están respetando los horarios. Y yo de las 2:30 a las 4:30 yo trabajo dentro de la cocina y yo sirvo el dinner. Y ella se fue directo conmigo, porque está sirviendo el dinner antes de tiempo. Y yo dije, yo no fui. Se toca una campana y yo no la toco. Entonces, aquel trabajador que toca la campana antes de tiempo, bueno, nos corrigieron. Y había una orden específica para mí. Si usted sirve los platos antes de las 4 o antes de las 4:30, yo la voy a corregir a usted, le voy a llamar la atención. Así es que si fulano toca la campana antes del horario, usted manténgase firme en su horario, no sirvan. Y obedecí, yo obedecí. Ciertos días después, yo estaba haciendo algo afuera y llega la señora y me dice, Cari, muchas gracias por su ayuda, porque yo estaba haciendo algo que no estaba dentro de mi trabajo, pero si yo tengo tiempo lo hago. Y me dice, Cari, muchas gracias por su trabajo y por su obediencia, porque ahora se están sirviendo los dinners a tiempo. ¿Ven qué importante es la obediencia? ¿Y es fácil? A veces no es fácil. No es fácil obedecer. Pero creo yo que el Espíritu Santo del Señor lo ayuda a uno a ser obediente cuando se necesita y cuando se requiere. Y vemos aquí una referencia que tenemos en Marcos 2, del 13 al 14.
donde dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Leví dejó todo lo que estaba haciendo y lo siguió. Fue obediente Leví, ¿verdad? Y más tarde miramos que Leví es Mateo. Entonces es bien importante cómo nos cambia la vida cuando obedecemos. Leví era un servidor del gobierno romano, porque él era el que cobraba los impuestos, manejaba el billuyo, ¿verdad? El dinero. Y era importante, pero obedeció al llamado del Señor cuando pasó y lo miró. Y gloria a Dios por la obediencia de cada uno, ¿verdad? Como podemos ver, la obediencia a Jesús trae buenos resultados. Si le obedecemos a Él, seremos obedientes en todas partes. En la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Y el resultado de la obediencia nos conduce a eventos importantes en el futuro, no sabemos qué. Pero como podemos ver, la obediencia de los discípulos y todos esos personajes que ya les nombré, trajo como evento la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Le pusieron sus mantos y eso llamó la atención de los demás. Todo lo que tengamos a hacer con obediencia es no con orgullo, sino con humildad, como veremos en nuestro segundo punto. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. En el segundo punto tengo: Jesús nos enseña que con humildad podemos ser victoriosos. Miren qué bonito. ¿Quién nos enseña? Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? La humildad. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. ¿Quién de ustedes es soberbio? ¿Verdad que no? Nadie quiere ser soberbio, pero tenemos algo de soberbia algunas veces y nos cuesta ser humildes. Nos cuesta ser humildes. Dice: la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. ¿Cuántas veces nosotros vemos en una persona que es humilde, verdad? O yo, si soy humilde, pues no puedo venir y decirles: es que yo soy bien humilde. Entonces ustedes, no sería humildad, eso sería soberbia, ¿verdad? Entonces dice: sin decirlo. Más exactamente, la humildad es la sabiduría de lo que somos. Y vamos a ver en el versículo 9 lo que nos dice, del 9 al 11, les voy a leer. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos levantaban tal vez sus mantos, sus palmas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Daba voces el pueblo. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El recibimiento de Jesús en Jerusalén por la gente era como digna de un rey. Cuando ponen alfombras rojas para que la gente importante pase, ¿verdad? Algo así hacía la multitud ante Jesús. No le pusieron alfombra roja, pero tiraban palmas para que pasara, tiraban sus mantos para que el Señor pasara. Cortaban las ramas de los árboles para tenderlas por donde iba pasando el Señor Jesús. Tal vez era la gente que lo habían visto a alimentar, los alimentó. Lo vieron sacar demonios. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús, verdad? Y mucha gente lo seguía por eso. Porque sanaba, porque hacía milagros, porque alimentaba, si tenían hambre, los alimentaba, ¿verdad? Y los que iban delante de él y venían detrás daban voces diciendo: Hosana. Hosana es la transcripción de una palabra hebrea que significa sálvanos. No obstante, el pueblo la adoptó como palabra de celebración o de alabanza. Quiere decir que cuando levantaban sus palmas estaban alabando al Señor. La adoptaron como celebración o de alabanza, como muchos de nosotros cuando aceptamos algo y decimos aleluya, ¿verdad? Eso querían decir, es similar cuando nosotros decimos aleluya, gloria a Dios. Son las mismas palabras que ellos usaban cuando decían Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Y decían esas palabras porque la multitud, la gente hablaba acerca del reino de David. Porque por si ustedes no saben, ellos conocían la palabra. Ellos sabían las profecías. Y hablaban acerca del Padre, nuestro Padre David que viene, y gritaban Hosana en las alturas. Y en el libro de Segunda de Samuel nos habla acerca de esto. ¿Por qué? Acerca de David. En Samuel 7, del 12 al 13, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Las multitudes correctamente reconocían en Jesús el cumplimiento de esas profecías, porque conocían las profecías. Pero no comprendieron el precio que tenía que pagar como rey. Porque esa multitud que gritaba Hosana, Hosana, esa misma multitud sería la que más adelante estarían gritando crucificadle, crucificadle. Jesús, al entrar a Jerusalén montado en un pollino, siendo el rey, nos muestra su humildad. Y Él quiere que nosotros lo imitemos. Quiere que seamos como Él,
Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, pero en el templo ya no había multitud, ya no había bienvenida. Ya no había bienvenida de los sacerdotes. La aclamación que recibió Jesús al entrar a Jerusalén se había menguado. Ya no había quien lo alabara más. Y siendo ya tarde salió y se fue a Betania con los 12. Necesitamos aprender de esa multitud, de esa humildad. Como les dije al principio, ser humilde cuesta. Ser obediente cuesta. Pero si el Señor nos está enseñando que Él fue obediente y Él fue humilde, creo que Él nos está diciendo que también nosotros podemos. Tal vez sea un don que Dios nos dé, la humildad y la obediencia. Y si no la tenemos, pues tenemos que pedírsela al Señor, ¿verdad? En la vida nos encontramos con tantos ejemplos de humildad dignos de ser imitados, como la historia que hoy les voy a contar de un joven campesino, un joven que era campesino, pero aquí era inglés, y que estaba un día oyendo que necesitaban un ayudante, cierto misionero. Dice, oyendo un joven campesino inglés que el doctor Morrison, misionero en la China, pedía un ayudante, vino el joven a ofrecer sus servicios a un miembro del comité misionero, quien quedó asombrado al ver a un joven falto de instrucción y mal vestido. ¿Cómo podía aspirar a ser el ayudante del traductor de la Biblia al idioma chino? El miembro del comité lo despidió y le dijo, amigo, ni yo ni todos mis compañeros de la junta podemos consentir en enviarlo a usted a China como ayudante del misionero, pues para esto se necesitan instrucción y dotes especiales que usted no tiene. Yo me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido, pues no voy, ¿verdad? Pero dice, si no le repugna ir ahí como el criado del señor Morrison, gustoso le proporcionamos los medios para el viaje. Señor, contestó humildemente el joven, lo que deseo es servir al Señor en China, sea como misionero o sea como criado. Seré lo que usted disponga que yo sea, para servicio de mi adorable Salvador. Fíjese, Dios bendijo su humildad y ratificó su decisión de tal manera que el joven campesino, pobre e ignorante, llegó a ser más tarde el célebre doctor Milne, uno de los misioneros más distinguidos de la iglesia contemporánea. Miren, ¿quién iba a pensar? No cabe duda que Dios ensalza a los humildes. Por eso es bueno la humildad, miren. Y nosotros ahí de soberbios y altaneros. La Biblia nos da textos acerca de este tema de la humildad. En Mateo 23, 12, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Como ya miramos en el primer punto,
acerca de la obediencia. En el segundo punto miramos acerca de la humildad de Jesús. Las veces que me ha tocado hacer un bosquejo, busco lo que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué veo? Claro, vi la entrada triunfal de Jesús. Todo mundo ha hablado de la entrada de Jesús, pero no sé si alguien ha hablado acerca de la obediencia de estos personajes, pero yo lo vi y ahí me enfoqué. Aquí pude ver la obediencia de Jesús al Padre, de los discípulos a Jesús. Y no tan solo los discípulos, sino la demás gente que rodeaba a los discípulos, que obedecieron lo que Jesús estaba necesitando, lo que Jesús había mandado. La humildad de Jesús, más que nada, porque siendo Él quien era y quien es el Rey de Reyes. Los apóstoles sabían quién era Jesús. Pedro, como dice al pastor, ayer oímos, Pedro lo identificó. ¿Quién era? Y ellos sabían que tenían que obedecer. Pudo haber entrado en el mejor carruaje digno de un rey, con su capa roja, tal vez su corona, pero en su humildad entró en un pollino para que se cumpliese las escrituras de Zacarías 9:9 que ya les leí. Y ese pollino no era de él. Sino que ese pollino lo pidió prestado, porque más tarde lo regresó otra vez. Dice la Biblia que él no tenía absolutamente nada, él no tenía dónde descansar su hombro. No tenía absolutamente nada, pero al final él entregó todo. Se entregó a sí mismo, dice la Biblia. Dio la vida para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. En las enseñanzas de Jesús encontramos tantas cosas hermosas que nosotros podemos aprender, que podemos atesorar para nuestras vidas. Solo tenemos que ser obedientes y humildes como Él. En Mateo 16:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo digo yo, el Señor es humilde. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, si somos mansos y humildes y obedientes, no lo podemos fingir, porque no va a haber recompensa si lo fingimos. Tiene que ser de corazón, y cuando usted lo hace de corazón, el Señor lo ensalza. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire todo lo que trae la obediencia y la humildad. Descanso en nuestras almas. Yo no sé cómo esté la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Yo me incluyo también. Cuando yo leo, primero lo hago para mi vida. ¿Estamos viviendo una vida emocional como la multitud? Que primero alababan al Señor y luego gritaban: crucifícale. Esa es emoción. ¿O vives en obediencia? ¿Estamos viviendo en obediencia como los discípulos? Yo me pregunto a mí misma. Yo no sé ustedes, solo el Señor sabe
nuestra vida íntima con el Señor. ¿Eres humilde como Jesús? En medio de nuestras emociones debemos recordar que seguir a Jesús conlleva pruebas y dificultades. Como yo les dije, no es fácil, pero las cuales pueden incluir sufrimiento y hasta la muerte. Pero no importando qué clase de sufrimiento tengamos, tratemos de ser obedientes, tratemos de ser humildes. Y sobre todo, en cualquiera que sea nuestra situación, en enfermedad, en riqueza o en pobreza, no paremos de decir, Hosana, aleluya. En todo el tiempo alabemos al Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ponernos de pie y yo voy a orar por agradecimiento al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por el mensaje que has traído a mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por hacerme instrumento, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que tú sanes, Señor, nuestros corazones, nuestras almas. Que no importando, Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, Señor, estamos pasando por una etapa de oscuridad, de tinieblas, Señor. Pero sabemos que la luz está alumbrando al final del túnel, Señor. Estamos saliendo, Señor, de un proceso de enfermedades, de epidemias, pero de todo nos has guardado tú, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, qué es lo que quieres tú para nuestras vidas. Que seamos humildes, que seamos obedientes, Señor. Pongan en cada uno de nosotros, Señor, ese deseo de obediencia y de humildad. Que aprendamos de ti, Señor, como tú lo estás pidiendo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pastor. Gracias le damos a Dios por su palabra esta mañana. Que podamos poner en práctica, ¿verdad?, en nuestras vidas y buscar agradar al Señor. Así como están de pie, o si no están de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar nuestra reunión y pedimos la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.